En este video vamos a hablar acerca de la rejilla de Young. Vamos a dar una pequeña explicación de su origen, vamos a ver su ecuación y un ejercicio de aplicación. Empezamos. En el año de 1800, el señor Thomas Young intentó explicar la naturaleza corpuscular de la luz. Como nosotros sabemos, la luz en el momento puede actuar como una onda o puede actuar como una partícula. Y su movimiento es constante. Sabemos que la constante C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando se quiere hablar de lo que está relacionado con la rejilla de Young, debemos tener en cuenta, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar una fuente que sea monocromática. ¿Qué quiere decir esto? Una fuente que solamente emita una frecuencia o una longitud de onda. ¿Listo? ¿Qué se tiene por excelencia o qué se puede utilizar por excelencia para poder hacer el experimento de la rejilla de Young? Se necesita de un láser. El láser tiene, pues nosotros lo podemos identificar como una sola longitud de onda porque podemos ver que su medida y lo que va a hacer es marcar diferentes puntos. Entonces, para el experimento de Young se tenía una fuente y de esta fuente lo que se iba a desprender era ¿qué? Era una energía. Esa energía o esos cuantos de energía iban a atravesar una rejilla. Pero esta rejilla era ¿qué? Era una rejilla doble. Y en la parte externa vamos a tener ¿qué? Una pared que va a reaccionar o una pantalla que va a reaccionar ¿con quién? Va a reaccionar frente a cada uno de los estímulos que se dé. Y acá tenemos lo que es ¿qué? Tenemos nuestra rejilla. Y cada una de estas es una ¿qué? Una ranura. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros sabemos comprendemos en este momento que la luz se comporta como una onda. Entonces, al comportarse como una onda, lo que va a pasar es que este flujo se puede ver desde la parte de arriba como ondas que están ¿en qué? En movimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando esas ondas encuentran un obstáculo? Pues nosotros conocemos que por fenómenos de la luz o por fenómenos de las ondas, estas los que van a hacer es que van a continuar su recorrido. ¿Listo? Esto pasa en el primer punto, pero esto también ocurre ¿en qué? En el segundo. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar son unos patrones de interferencia. Y estos patrones de interferencia pueden ser o constructivos o destructivos. Tomando como base un punto cero, si nosotros estuviéramos mirando desde la parte superior, nosotros nos daríamos cuenta que nos origina una gráfica de este tipo y lo que vamos a tener son unas zonas oscuras y unas zonas claras. Cada una de estas zonas pues depende de qué, depende del tipo de interferencia que se haya dado. Las zonas claras, ¿sí?, van a ser zonas que son constructivas y siempre estas zonas se van a representar con números enteros. Siempre vamos a tenerlos con números ¿qué? Enteros. ¿Listo? Estos números enteros siempre van a ser 1, 0, menos 1, menos 2, dependiendo de la posición que se tenga en la rejilla. Mientras que en la parte que estamos hablando de la zona oscura, la interferencia va a ser de tipo destructivo. Y como nosotros sabemos, la interferencia destructiva siempre se va a representar ¿con qué? Se va a representar con números decimales. Siempre tomamos valores como 0,5, menos 0,5, menos 1,5. Siempre va a ser de esta manera para poderlos identificar. Entonces, ¿cómo se expresa la ecuación de la doble rejilla? Para poder entender la ecuación tenemos que tener en cuenta que
Este señor de acá, que es nuestra fuente, va a tener una ¿qué? Una longitud de onda lambda establecida. Dentro de esta rejilla se puede acercar o se puede ¿qué? Se puede alejar. A esto de acá lo vamos a conocer como D. D es una distancia. Hay que saber que todas las longitudes de onda se miden en nanómetros. ¿Por qué? Porque pues es la región visible que nosotros tenemos y pues la escala en la que nosotros podemos manejar. Siempre va a haber una distancia que va a ser de aquí hasta la pantalla. Esta distancia se conoce como R. Resulta que nosotros vamos a tener acá un punto que vamos a llamar el punto cero. Pero a cada una de estas regiones que tiene un número, como nosotros lo podemos observar o lo hemos observado, que puede ser o negativo o positivo, todos estos señores van a tener el valor de m. Pero resulta que en la interferencia se pueden dar patrones que pueden estar como una franja y como una distancia entre ¿qué? Entre franjas. A esa distancia que hay entre franjas se le conoce como y sub m. ¿Cómo se establece la ecuación de la rejilla de Young? En primer lugar, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. Y sub m es igual a r, que es la distancia de la rejilla a la pantalla, por m, que es el número de la franja, por la longitud de la onda lambda, dividido en d, que es la distancia entre las rejillas. Esta es la ecuación general de la rejilla de Young. Pero si nosotros tenemos alguno, nosotros podemos ver o podemos averiguar el ángulo de incidencia de ¿qué? Del rayo. Entonces podemos utilizar d, que es la distancia entre las rejillas, por el seno del ángulo, y esto es igual a m sobre lambda. Hay que recordar que m puede tomar valores que son enteros, tanto positivos como negativos, como lo que son ¿qué? Decimales positivos o negativos. ¿Cómo podemos despejar la ecuación? Tenemos que ym es igual a r por m por lambda sobre d. Cualquiera de ellos puede ser ¿qué? Puede ser despejado. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es si vamos a hallar, por ejemplo, la longitud de onda, entonces la longitud de onda es igual a, entonces d está dividiendo, pasaría a multiplicar, y r y m están multiplicando, pasarían a dividir. ¿A quién? A y sub m. Entonces me quedaría y sub m por d sobre r por m. Y de esta forma puedo seguir ¿qué? Haciendo cualquier tipo de despeje. Si quiero despejar a d, puedo utilizar esta ecuación y lo que hago es despejarlo si necesito cualquiera de los valores. Ahora tengo un ejercicio. En este ejercicio voy a encontrar la longitud de onda y me dan los siguientes datos. Entonces me dicen la distancia que hay en primer lugar. Voy a tener una franja cualquiera. Digamos que la franja va a ser la franja. Entonces en este caso nosotros no vamos a conocer a m, sino que me dicen que es la cuarta franja. No es una franja ni brillante ni es una franja oscura, simplemente me están diciendo que es la franja, la cuarta franja. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar los valores. Entonces tengo 0, va a seguir 0,5, va a seguir 1, va a seguir 1.5 y va a seguir 2. Si yo cuento, entonces este señor va a ser oscuro, este señor es claro, este señor es oscuro y este señor es claro. Primera, segunda, tercera y cuarta franja. Lo que quiere decir que este cuarta franja m, el resultado de m, va a ser igual ¿a qué? A 2. Vamos a decir que la distancia que hay entre la franja central, que es la número 0, ¿sí?, a llegar hasta la franja 2 va a ser igual a 3,5 nanómetros. Que
la distancia que hay entre la pantalla y la rejilla va a ser de 2 centímetros y que la distancia que hay entre las dos rejillas va a ser de 3,4 milímetros. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que todas las unidades tienen que estar iguales. En este momento, pues nosotros podemos mirar que tenemos Y sub m con 3,5 nanómetros, R con 2 centímetros y D con 3,4 milímetros, por lo cual tengo que pasar todos los datos a metros. Entonces vamos a empezar con YM. Entonces, YM, entonces tenemos 3,5 nanómetros. Hay que recordar de que si quiero hacer la conversión, siempre si voy a colocar la conversión, quiero llegar a metros, en la parte de abajo tengo que colocar la unidad y si voy a trabajar de mayor a menor, o sea que el metro, un metro es 10 a la 9 nanómetros. En caso contrario sería que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces lo que hago es que voy a realizar esta operación y me daría 3,5 por 10 a la menos 9 metros. Ya tengo que el primer dato. Entonces YM es igual a 3,5 por 10 a la menos 9 metros. Continuamos. Ahora necesito hacer el cambio de R, que R son 2 centímetros, entonces 2 centímetros por, entonces podemos decir que 1 centímetro, ¿sí?, es igual a la centésima parte de ¿quién? De un metro, o sea que es 10 a la menos 2 metros, y esto me va a dar 2 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos nuestro siguiente dato. Con nuestra conversión lo anotamos para poder realizar el ejercicio por 10. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya sabemos que la fórmula nos quedaría, entonces nosotros la fórmula original es YM es igual a R M lambda sobre ¿quién? Sobre D. Queremos hacer el cambio, entonces para poder hacer el cambio me quedaría lambda es igual a ¿quién? Es igual a YM por D sobre R por E. Lo que voy a hacer es reemplazar ¿qué? Esta ecuación. Entonces, lambda es igual a, entonces me dan el dato de YM que sería 3,5 por 10 a la menos 9 metros. Por D, que sería 3,4 por 10 a la menos 3 metros. Sobre. Entonces me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría R, que es 2 por 10 a la menos 2 metros, por M, que es 2. Puedo operar, me voy a dar cuenta que metros con metros se cancela y me quedaría el resultado en metros. Y este resultado es igual a 2,97 por 10 a la menos 10 metros. Este resultado lo puedo dejar de esta forma, o la longitud de onda, hay que recordar que siempre se tiene que expresar en nanómetros. Entonces me quedaría 2,97 por 10 a la menos 10 por, realizo la conversión, un metro es igual a 10 a la 9 nanómetros. En este caso, como metro se encuentra en la parte de abajo, podemos trabajar con este señor de esta manera. Y entonces esto me daría 2,97 por 10 a la menos 1 nanómetro. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio.